San Marcos capítulo 8, versículo 34. El precio de ser discípulo. Bajo ese título vamos a estar ministrando la palabra del Señor en esta tarde. Dice la palabra del Señor: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos declarando cielos abiertos, venimos declarando tu presencia y el poder de tu palabra. En esta hora, Espíritu de Dios, venimos declarando, Cristo de la gloria, que eres tú el que está en este lugar. Padre, yo te presento este pueblo delante de ti. Yo declaro la sabiduría que viene de lo alto sobre ellos, la sabiduría que viene de Dios sobre sus vidas, Espíritu Santo. En esta hora yo declaro, Espíritu del Señor, que eres tú el que está con ellos, el que derrama su bendición, y que este tiempo que estaremos delante de ti miraremos cosas grandes, tu gloria manifestada en nuestra vida, transformando nuestra mente, nuestro corazón, haciéndonos hombres, haciendo mujeres de bien, jóvenes, capacitados para toda buena obra por el poder de tu palabra, discípulos que paguen el precio del discipulado, desde que han sido llamados, desde que han sido elegidos hasta el día de Jesucristo. En esta tarde te damos gracias, Espíritu Santo, y declaramos un tiempo de refrigerio y descanso espiritual en esta hora. Irrakanda, alaba y sere de Kende, Espíritu de Dios, bienvenido en este tiempo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. La palabra del Señor nos habla de las exigencias de Jesús cuando llamó al discipulado. Jesús llamó a 12 hombres, de los cuales esos 12 hombres fueron llamados después apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que ha sido enviado a un lugar específico. Creemos que la palabra apóstol no solamente es un enviado, porque enviados podemos ser muchos. Un apóstol de Jesucristo es alguien que ya pagó un precio, y el primer precio que se ha pagado es el precio de ser discípulo. Primeramente fueron discípulos antes de llamarse apóstoles, porque el Señor lo que quiere es que usted sea un enviado, pero no un enviado cualquiera, sino un discípulo del Señor. Los apóstoles, cuando llegaron a tener su nombre de apóstol, no dejaron de ser discípulos de Cristo, porque el discipulado en sí es un estilo de vida. El discipulado no es una temporada, no es porque usted sacó un diploma de reconocimiento, y al igual que ser un líder no es por los seminarios que haya sacado, sino que el discipulado y el liderazgo es un estilo de vida, de lo cual usted debe de vivir continuamente tomando su cruz y siguiéndole. Entonces aquí en el discipulado, Jesús lo que llama al pueblo es la muerte. Jesús anunciaba su muerte, pero también les enseñó que todo aquel que quería seguirlos debería de primer lugar negarse, tomar su cruz y seguirle. Muchos hoy en día quieren un discipulado liviano, quieren ser discípulos de Dios, pero sin pagar un precio de negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa morir a sus deseos, morir a su voluntad y hacer la voluntad y el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad y el deseo de Dios es mejor que lo que usted quiere. La voluntad y el deseo de Dios es mejor que lo que usted desea, que lo que usted anhela, porque el profeta Isaías dijo que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y que los pensamientos de Dios son más altos y más grandes que los nuestros. Ahora, ¿por cuáles pensamientos quiere andar usted? ¿Por los pensamientos de Dios o por los suyos?
El pensamiento de Dios infalible está en su palabra escrita en la Biblia. El pensamiento de Dios está en la revelación del Espíritu Santo que le da a usted. Ahí está la voluntad de Dios. Pero ahora está siendo la voluntad infalible de Dios, que es cumpliendo la Biblia, las Escrituras. Eso es infalible, no tiene error, no tiene engaño. Por eso yo le digo a mucha gente, si a nosotros muchas veces nos cuesta creer la infalibilidad de Dios en las Escrituras, y a veces creemos a remas de los cuales pueden traer mezcla humana, queremos cumplir los remas, de los cuales muchos pueden ir mezclados, pero todo fundamenta su fe, la fe que usted tenga. Pero la palabra escrita no tiene error y no tiene engaño. Toda profecía puede tener un engaño o puede tener una mezcla humana del alma con la revelación del Espíritu Santo. Con eso le digo, no hay que menospreciar las profecías, dice la misma Biblia. Examinémoslo todo y retengamos lo bueno. Debemos nosotros creer a los profetas, creer a la profecía, creer a la revelación del Espíritu Santo, pero aplicar la palabra de Dios, la Biblia, y es lo que menos hacemos. Entonces Jesús nos llama a morir a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él. Ahora, un discípulo, ¿qué es un discípulo? Toda persona tiene un discípulo. Jesús tuvo discípulos, Alejandro el Grande tuvo discípulos, Elías tuvo discípulo, un discípulo, Eliseo tuvo un discípulo y Moisés tuvo un discípulo. Ahora, lo sorprendente es que nosotros podemos tener muchos seguidores, pero pocos discípulos. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres iban detrás de Moisés? Y solamente Josué y Caleb fueron los discípulos de Moisés cercanos. Entre más se acerque a su líder, más va a sentir la presión que ese hombre o que esa mujer tenga. Entre más lejos esté de su líder, tiene más posibilidad de murmurar porque no entiende los procesos, ni los planes, ni los propósitos de Dios para lo que fue enviado o llamado. Los que están más cerca de su maestro son los que les son revelados los secretos. En este caso, Jesús es nuestro maestro por excelencia. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entre más cerca esté de Dios, más revelación va a tener a su vida. La gente quiere la revelación de Dios, quiere la revelación del Espíritu Santo, quiere que Dios se le muestre grandemente, pero no quiere buscar a Dios, no quiere buscar la presencia de Dios. Por eso Elías decía esta frase: vive mi alma y vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso es discipulado, tener un estilo de vida de comunión con el Espíritu Santo. Estar en la presencia de Dios no significa estar todo el tiempo de rodillas, porque hay tiempo para trabajar, hay tiempo para predicar, hay tiempo para la familia, hay tiempo para evangelizar y para muchas otras actividades. En su trabajo usted puede estar en la presencia de Dios, porque ya tuvo comunión con Él antes de ir a su trabajo. Pero usted no puede decir en cuya presencia estoy. ¿Sabe por qué decía? Porque tenía una relación. No dice en cuya presencia estuve a las 6:30 de la mañana cuando oré para ir a mi trabajo, sino que el fundamento de la relación con Dios significa que lo buscó en primer lugar para tener un compañerismo diario con Dios por todo el día. Ahora, ¿está en la presencia de Dios su alma y su espíritu?
o estuvo y no tiene relación el demás día. Hay diferentes tipos de creyentes. Está el creyente que está con Dios en la mañana, pero el resto del día hace lo que él quiere. El resto del día anda desordenado. Eso no está en la presencia de Dios. O sea, estar en la presencia de Dios significa que usted le está poniendo su alma para el resto del día, para vivir en continua comunión con Él, para tener una relación con el Espíritu Santo y poder decir: vive mi alma y ve Jehová en cuya presencia estoy. Jesús siempre lo seguían las personas, a Jesús siempre lo seguían muchas personas, pero pocos pagaban el precio. Pocos pagaban el precio desde el discipulado. Entonces, un discípulo, ¿qué es? En primer lugar, la palabra griega para discípulo es matetes. Los griegos utilizaban el discipulado para todo lo que ellos hacían. Si ellos trabajaban lo que es el barro, entonces ellos hacían un discípulo para que hiciera también adornos de barro, alfarerías, alfareros. Ellos le llamaban discípulo al que iba a aprender. Por ejemplo, en este caso, si alguien sabe mecánica y alguien entra como ayudante, como se le llama aquí en el occidental, entonces en los orientales lo tomamos como discípulo para enseñarle mecánica. Eso es un discípulo. Alguien que le enseña todos los principios de una ciencia o de un oficio. En este caso, si usted es un discípulo de Dios, va a tener principios de la palabra de Dios, seguir esos consejos, seguir el manual de la Biblia. Pero el discipulado de Cristo no fue fácil y hasta el día de hoy no lo es. Si se lo han acomodado es problema del que lo acomoda, pero la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es dura, no para ofender, sino para transformar. No para ofender, sino para que la persona mejore. Dios lo va a alejar de todo lo malo el día que decida morir para Él. Porque el que muere para Cristo vive en Él. Y cuando le hablo de muerte, le hablo muerte a sus deseos, muerte a la carne. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe por el Hijo de Dios. Porque solamente en el Espíritu podemos vivir por fe. Es que esa mujer es una mujer de fe, dice. Que ese hombre es un hombre de fe. Vea cómo camina primero. La mayor fe es la que se vive en el Espíritu. La mayor fe es la que se vive espiritualmente. Entonces, Jesús les enseñaba que era necesario que Jesús fuera desechado, que fuera muerto, pero resucitar después. Era necesario que Jesús en primer lugar fuera desechado, fuera muerto, pero resucitar. ¿Está dispuesto usted a morir? ¿Está dispuesto a morir a su voluntad? ¿Está dispuesto a someterse a Dios cuando tenga que tomar una decisión? Entonces, matete significa alguien que imita a su maestro. Matete significa un seguidor dispuesto a pagar un precio. Matete significa alguien que está dispuesto a ligarse a las enseñanzas de su maestro, a las enseñanzas de su maestro. Eso es un discípulo. Entonces, ¿está dispuesto a someterse a las enseñanzas de Cristo? A ligarse a la voluntad de Dios, a sus enseñanzas, a imitar a Jesús en el momento que se encuentre en una presión de decisión, ya sea trabajo, familia, casa, iglesia o lo que sea. ¿Cómo reaccionaría usted en un conflicto?
Todos nosotros podemos pecar. El asunto que Dios agrada y nota no es cómo peque, sino cómo se arrepiente. Porque pecar, puede pecar usted de muchas formas, pero arrepentirse solamente puede arrepentir de una manera, humillándose ante Dios. Pero mucha gente se arrepiente, entre comillas, pero con el deseo en su corazón de volverlo a hacer. Eso no es arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es un quebrantamiento que viene al ser humano por haber ofendido a Dios. Eso es un quebrantamiento por haber ofendido a Dios. Pero si no estamos dispuestos a morir, entonces no estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Entonces decíamos que Jesús fue desechado. ¿Cuántos de aquí han sido desechados en algún momento por familia, por parientes, por vecinos? Y mucha gente, por agradar a su familia, dejó de asistir a la iglesia. Mucha gente, por agradar a las personas, dejó de congregarse. Jesús fue desechado por lo que enseñaba. Jesús fue desechado aún porque estaba profetizado. Jesús fue desechado por lo que hacía, expulsar demonios. A Jesús se le confrontó muchas veces y a Jesús se le llamó que era por Satanás que echaba fuera demonios. A Jesús lo criticaban toda la vida diciéndole los judíos que él era un hijo de fornicación, que no era un hijo que había nacido bajo matrimonio. A Jesús se le criticó porque él dijo que él era antes que Abraham, porque él es Dios. Y su pueblo se reía diciéndole, no tiene ni 30 años y está diciendo que antes que Abraham era. Y Abraham ya tenía miles de años de muerto. Y Jesús dijo de su forma de Dios, antes que Abraham yo soy. Los fariseos dijeron, no tiene 30 años. Tal vez usted no va a hablar del pasado. Jesús habló del pasado porque él tuvo un principio pero en carne, pero en el espíritu no tiene inicio ni tiene final. En carne sí tuvo un inicio, a través de María, su madre. Tuvo un final como humano en cuerpo, el cuerpo terrenal, en la cruz del Calvario. 33 años murió Cristo. Pero después de eso resucitó con poder y con gloria. Y con esto le quiero decir, todo el que esté dispuesto a morir, Dios lo va a usar con poder y con gloria. Por eso muchas veces Dios no nos usa más, porque hay áreas de nuestra vida, todos nosotros, que hay áreas de nuestra vida que necesitamos ir muriendo poco a poco. Porque cuando nosotros morimos, entonces Cristo vive plenamente en nosotros y Dios empieza a resucitarnos con poder y con gloria del Padre, del Espíritu Santo. Entonces Dios lo va a usar a usted grandemente a medida que vaya muriendo en ciertas áreas de su vida. En esta tarde examine qué áreas debe empezar a crucificar, empezar a morir. Muchas veces el Señor me ha dicho a mí, debes de morir más, porque hay niveles de muerte. ¿Sabe cuál es la muerte que Dios en sí, que Dios le agrada? Cuando estamos los puros huesos. Y no le hablo de muerte espiritual, le hablo de muerte a pasiones, a deseos, a iras, a un montón de impulsos que se nos salgan a nosotros, que pueden afectar la familia, pueden afectar a los hijos, el matrimonio, la amargura, la ira. El resentimiento, la falta de perdón significa que no hemos muerto. Ataduras del pasado, no hemos muerto, no las hemos enterrado. Pleitos, malas palabras, significa morir. Cuando quitemos todas esas cosas, si todavía mueve el pie mientras los vecinos ponen música ahí, entonces significa que tiene que morir ese pie, quiere resucitar. Pero como el viejo hombre, no como el nuevo. Y nosotros debemos resucitar como nuevos hombres y usted como mujer, como una nueva mujer en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura.
Pero hay un proceso de regeneración que Dios va a regenerar. Entonces el discípulo está dispuesto a morir. El creyente nominal no. El creyente nominal, diciembre, como decíamos la predicación anterior. De ahí en enero canta aquellos diciembres que nunca olvidarán. ¿Por qué? Porque se apartó en diciembre. No se le olvida. Entonces, qué bueno que hubiera gente que dijera estas cosas. El 24 de diciembre, 25, 31 de diciembre, primeros meses, Semana Santa que se le llama. Que dijera, vive Jehová en cuya presencia estoy, pero ahí se les olvida la presencia de Dios. Vuelve la vieja mujer y el viejo hombre, la vieja naturaleza. Entonces usted debe echar fuera a la vieja, pero la vieja naturaleza. Debe echar fuera el viejo hombre. Y empiece a vivir como nueva criatura. Empiece a vivir como Cristo quiere que viva. No significa que en cualquier momento no se puede equivocar. Equivocarse de humano, dijo alguien, y enmendar los errores es de sabios. Entonces enmiende los errores bajo la sabiduría de Dios, bajo la sabiduría del Espíritu Santo. Con eso no significa que no se debe equivocar. Con eso no significa que el diablo va a dejar de atacarlo, más lo va a apuñar. Si tiene problemas de ira, espere que lo vayan a purgar si es posible en casa o fuera. Entonces dígale, Señor, estoy crucificado juntamente contigo. A veces como que se quieren sacar de los clavos ahí, que solo truenen los clavitos ahí en el piso y ahí salir. Como un hombre que estaba en una, no sé, como Vía Crucis le llaman a eso, los católicos, Vía Crucis. Y entonces ellos manejan unas correas, y la correa que el romano, el muchacho que apretaba el romano, tenía un alambre forrado con cordones de trapo, de tela. Y entonces en eso de tanto pegarle, en cierto momento las correas se le hicieron y solo quedó el alambre, de esos alambres de luz, pelado. Y le dio duro y le sonó la espalda. Y no es algo inventado, sino que es algo real. Cuando le dolió a Jesús, al que salió representando de Jesús, la espalda, tiró la cruz y lo salió siguiendo. Tiró la cruz y lo salió siguiendo. Y le digo esto porque el hombre salió corriendo por todo, iba de la Inmaculada, el Colegio Inmaculada, hasta la Caridad, la Iglesia Católica La Caridad, y salió por todas las calles con acelerar la joya, corriendo el soldado romano, y Jesucristo siguiéndolo. Así estamos muchas veces nosotros. Gente nos puede llegar a criticar, a murmurar, y podemos estar crucificados juntamente con Cristo, pero como le digo, a veces nos zafamos de la cruz, caen los clavitos en el piso y salimos siguiendo. ¿Cómo se salen los clavos de nuestras manos y nuestros pies? Cuando mucho creyente dice, si no fuera cristiano, más te vale que soy cristiano. Es como que diga, porque estoy en esta cruz, si no estuviera clavado aquí, como no me defiendo. Eso es lo que Dios quiere, que no se defienda para que Cristo lo defienda a usted. Porque el Padre estaba arriba viendo y sabía que Jesús era necesario que muriera, porque después de la muerte iba a venir una resurrección gloriosa mayor que lo que Jesús había visto en lo terrenal, estar a la diestra de Dios. Y nosotros, si permanecemos en la cruz, estaremos en continua comunión con el Padre por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Está dispuesto a pagar el precio del discipulado? ¿Está dispuesto a morir? Ese es el principio número 1, morir para ser discípulo de Cristo. Morir para ser discípulo de Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios. Y lo tiré de inicio ese punto, porque es lo que más nos cuesta. A veces llevamos la puntualización de un sermón desde lo más pequeño a lo más grande, pero Dios quiere que muramos. Entonces les decía que el nivel más agradable para Dios de muerte a la voluntad de Dios no es cuando estamos los puros huesos, porque el nivel
de muerte varía. Si alguien muere, la piel se empieza a pegar a los huesos, se empieza a descomponer el cuerpo. Y sabe, cuando el cuerpo se empieza a descomponer, le hablo espiritualmente, es donde nosotros ya sentimos estorbo, no sentimos comodidad, queremos volver a la normalidad, pero Dios lo quiere muerto. Dios lo quiere muerto a las pasiones, a los deseos, a la carne, para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo viva en ustedes. Busque San Lucas, capítulo 9. En primer lugar, usted debe de morir. Y morir lo que trae es un despojo. Debe despojarse usted de muchas cosas. Número 2, despojarse de todo lo que lo aleja de Cristo. ¿De qué cosas tiene que despojarse usted? Puede ser la televisión. Yo le digo que si, más que todo creo que la mujer, aunque hay hombres también, que hay hombres que si no mira al Señor de los cielos arriba, lo va a ver acá abajo, con la televisión, cara a cara. Estoy con el Señor de los cielos cara a cara. Pero estamos hablando del tercer cielo, del segundo cielo y del primer cielo, no solamente porque hay una avioneta ahí, eso no. Todo eso es pasajero. San Lucas capítulo 9, versículo 57. Vea la gloria de Dios muriendo al yo, despojándonos de cosas que nos impiden seguir a Cristo. Dice la palabra, yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Despojarse de cosas que le impiden seguir a Cristo. Usted debe empezar a analizar de qué cosas debe despojarse. Cosas que le impiden el crecimiento, cosas que le impiden la revelación del Espíritu Santo, cosas que le impiden congregarse. Si hay amistades que le impiden congregarse, vaya apartándose en amor, o tráigalos también. Si hay cosas, usted sabe cómo está su vida delante de Dios, usted sabe cómo está su vida delante del Espíritu Santo.